Hace un ratito con Coti acá en el living y Javier Blanco hablaban de la pantalla y de cómo a partir de la llegada de la pandemia se metió de una forma en nuestras vidas que hoy no la podemos casi dividir. Bueno, pero vamos a hablar ahora de la pandemia en sí, del virus, ¿no? Y está con nosotros Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, especialista en bioinformática, investigador del CONICET, y una persona que en épocas de coronavirus, también hoy, pero en la época pico, más nos guió en esta especie de nueva realidad que comenzamos a vivir en todo el mundo, porque sus estudios, sus curvas, eran citados y estudiados completamente porque predecían lo que puede ir pasando. A partir de eso trabajó en un trabajo muy interesante que se publicó hace poco, donde hay científicos de todo el mundo hablando de lo que pasa y pasará con el coronavirus. Y está acá Rodrigo Quiroga, bienvenido. Muchas gracias, bueno, un gusto. En su momento eras como una especie también de gurú en esa niebla en la que íbamos nosotros viviendo del coronavirus, porque ibas haciendo curvas que predecían lo que pasaba con los contagios, incluso pusiste la alerta en cosas que después terminaron pasando. Desgraciadamente para mal, ¿no? En muchos casos. Sí, la verdad que es muy difícil predecir, se hace muy complejo predecir este tipo de fenómenos que no solamente pasan por lo biológico, sino también por lo social, ¿no? Pero bueno, hacíamos lo posible por analizar los datos que había disponible y tratar de poner eso a disposición de la comunidad para que nos puedan servir para cuidarnos mejor, ¿no? Principalmente. Con respecto a eso, ya vamos al artículo antes, te quiero preguntar, ¿cómo viviste eso de ser de repente una celebridad en Twitter? Con lo bueno que pasaba y también con lo malo, que son los haters y toda la cosa que se movía alrededor. Yo después seguía tu cuenta todo el tiempo y había de todo, ¿no? Sí, la verdad que es raro, fue difícil adaptarse a eso, pero bueno, desde un principio yo me tomé con mucha seriedad el tema de difundir información de la manera más responsable posible, así que me pasaba muchas horas estudiando, muchas horas leyendo y tratando de informar lo mejor posible, de la manera más seria posible, que no siempre es fácil. Y sí, siempre, por supuesto, las redes sociales tienen esta dinámica un poco complicada a veces particularmente cuando uno está contando cosas que el mundo preferiría ignorar, ¿no? Y incluso a día de hoy quizás eso es más fuerte aún. Si pudiéramos dejar la pandemia atrás y hacer cuenta que no existiera, sería muchísimo mejor, ¿no? Me quedo con eso que dijiste, que el mundo preferiría ignorar. Y estamos ignorando en este momento lo que realmente todavía sigue pasando, porque trabajaste un artículo sobre estos temas vos. Sí, un poco sí. Es un artículo donde 386 autores de 112 países colaboramos para intentar, esto que fue tan difícil durante la pandemia porque no nos daban los tiempos y nos corría la urgencia, construir consensos científicos respecto a dónde estamos parados hoy y cómo podemos seguir para adelante de la mejor manera posible, ¿no? Es un estudio muy interesante, se publicó en la revista Nature hace 2 días, que es una de las 2 revistas más importantes del mundo. Y bueno, un poco la idea es esta, intentar saber dónde estamos en este momento y cómo seguimos. Bueno, vale, Rodri, ha sido nuestro especie de Dante en esta divina comedia, por un lado, que vimos con la pandemia. Queremos saber dónde estamos, entonces. Bueno, la verdad que es un momento complicado. Estamos mucho mejor que previo a las vacunas, pero, sin embargo, sabemos que COVID sigue siendo probablemente la enfermedad respiratoria más grave del mundo, de todas maneras, ¿no? Y esto a veces no se está tomando en cuenta. Si miramos el último año en Argentina, por ejemplo, el 95% de los internados por enfermedades respiratorias son por COVID, ¿no? Entonces, a veces se habla de que ya es una gripe. Bueno, sí. La verdad que no es tan así. Entonces, una de las recomendaciones principales con mayor consenso que tuvo este trabajo fue justamente decir, la pandemia no terminó y podríamos estar haciendo algunas cosas puntuales para estar mejor, ¿no? La pandemia no terminó, o sea, ¿es una epidemia o sigue siendo una pandemia? Sigue siendo una pandemia, siguen apareciendo nuevas variantes que producen olas de contagios. En este momento en Europa están recién empezando a salir de una ola muy reciente que causó una gran cantidad de internaciones en muchos países. Entonces la idea no es preocuparse, sino ocuparse, ¿no? Creemos que hay ciertas cosas muy puntuales que se podrían estar haciendo mejor y que muy pocos países la están haciendo. Hablemos de esas cosas puntuales. Dale. Bueno, principalmente sería el tema de la ventilación, ¿no? Sabemos que nos hemos olvidado un poco, en un momento se habló mucho, pero después nos olvidamos. Ventilar mejor los ambientes. Hay países que están aprobando leyes que determinan muy claramente cuántos necesitamos ventilar los ambientes para que sean seguros, para reducir la probabilidad de contagios no solo de COVID, sino de otros virus respiratorios y que además nos permitirían estar más preparados frente a futuras, ojalá que no, posibles pandemias, ¿no? Bueno, eso también es otro tema. El escenario da cuenta de que probablemente tengamos que enfrentar otras pandemias, ¿no? ¿Hemos aprendido algo? Te lo pregunto ahora mirando un poco lo que han sido estos últimos años. Yo creo que aprendimos mucho, pero tenemos tantas ganas de dejar atrás ese impacto negativo desde lo sanitario, desde la salud, desde lo personal, lo emocional, lo psicológico, que muchos de los aprendizajes los estamos perdiendo y justamente es lo que nosotros proponemos, es retomar algunos de estos aprendizajes porque nos servirían mucho
hoy y en el futuro, ¿no? Otro tema que por ahí te lo pregunto ya como cierre, ¿han estudiado el tema del barbijo ustedes también? ¿Qué pasa con eso? No, Sí. está muy claro que los barbijos de buena calidad y bien colocados, bien ajustados a la cara, nos ayudan a prevenir el contagio no solo de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias. Y creemos que perdimos un poco una oportunidad al dejar al dejar atrás la obligatoriedad. Perdimos la oportunidad de dejarlo obligatorio en lugares donde realmente hacía falta, como son, por ejemplo, los centros de salud, ¿no? Entonces, creemos que es una herramienta importante, que no tenemos que olvidarnos por completo de ello y que si hiciera falta la podríamos retomar, ¿no? Una cosita sobre eso. Lo que yo veo en este tiempo, que en las escuelas, especialmente las escuelas con chicos y chicas muy pequeños y pequeñas, sean olas de contagios que ya la habíamos perdido de vista. Si tuviéramos un poquito de uso de barbijo, seguramente podríamos mitigar este tipo de cosas, ¿no? Hay colegios con 15 chicos enfermos por división. Sí, absolutamente. A mí también pasa con mi hijo. Se dio una cuestión muy clara cuando se dejó de usar el barbijo, explotaron las enfermedades respiratorias. Entonces, tendríamos que pensar, y realmente lo que nosotros vemos que no se ha hecho en la mayoría de los países, planificar a largo plazo, ¿no? Tenemos que juntarnos todos a hacer un estudio transdisciplinario, multidisciplinario, invitar no solo a gente de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales, de la medicina, y realmente diseñar un plan que sea sostenible a largo plazo. Eso es lo que vemos que falta. Rodrigo Quiroga, muchas gracias por venir. Bueno tener tu voz en este momento para que no nos olvidemos también de que, a pesar de que ya podemos salir, podemos hacer un montón de cosas, la pandemia todavía la tenemos que ir atravesando. Gracias de nuevo. Gracias a vos.